Matilda es una novela del autor Roald Dahl que luego fue adaptada al cine y cuya protagonista es una niña ingeniosa, inquieta y que tiene poderes telequinésicos. Al igual que sus compañeros, sufre en el colegio los métodos particulares de la señora Trunchbull, la malvada directora del colegio, quien parece disfrutar castigando a los niños. La señora Trunchbull ha hecho escribir en una de las paredes de una de las clases: si te estás divirtiendo, no estás aprendiendo. Pero, en realidad, esto que decía la señora Trunchbull, ¿no es acaso lo que nos han dicho básicamente a todos desde que somos pequeños? Que una cosa es estudiar, aprender o incluso trabajar, y otra cosa muy distinta es divertirse, y que ambas cosas no solamente son distintas, sino que prácticamente son opuestas. Como decía la señora Trunchbull, si te estás divirtiendo es que no estás aprendiendo. Así que asumimos que tenemos que ir a la escuela a aburrirnos, que aprender es aburrido, que trabajar es aburrido y que hay que hacerlo porque es lo que hay que hacer. Para divertirse y hay otras cosas. Y sin embargo, lo que nos enseña la ciencia, la neurociencia, lo que nos enseña también la ciencia del management, es que sin diversión no hay aprendizaje. Y sin diversión, difícilmente el trabajo puede ser motivante. Desde hace unas décadas se ha venido produciendo una cierta revolución que llamamos gamificación. Gamificación es la aplicación de los principios del juego en ámbitos distintos del juego. Y aquí vamos a analizar particularmente su implicación en el aprendizaje. Desde que hace unos años empezó a crecer la industria del videojuego, actualmente hay más de 2.000 millones de personas que son jugadores habituales. Personas de todas las edades, casi igual, hombres y mujeres, y no solamente jóvenes, también con 30, 40, 50 años. Es la mayor industria del entretenimiento. Mueve más negocio que el cine y la música juntos. Pero, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo ha conseguido esa industria atraer, enganchar a la gente para que estén durante horas jugando, cosa que no ha conseguido ni la escuela ni el trabajo? ¿Cuál es el secreto? Y podemos aprovechar ese secreto para hacer que el aprendizaje también sea divertido y de esta forma sea eficaz. Veréis, la gamificación, los juegos son divertidos, ¿verdad? Pero ¿por qué es divertido? ¿Por qué algo es divertido? ¿Por qué nuestro cerebro decide que algo es divertido? ¿Es quizás porque los juegos son menos exigentes, requieren menos esfuerzo que estudiar, por ejemplo? ¿O es acaso porque tratan temas que son más interesantes? Fijaros en el juego Farmville, que tiene más de 100 millones de jugadores. ¿De qué trata? Trata de gestionar una granja, cuidar los animales virtuales, cultivar las patatas o las lechugas. No es algo particularmente interesante. Y como sabéis también, en muchos juegos hay que hacer un gran esfuerzo intelectual para ganar. No son fáciles. Su clave no es que sean fáciles. Requieren esfuerzo. No. Lo que pasa es que han entendido los principios clave de la motivación humana. Los principios psicológicos clave. Cosa que no ha utilizado, que no ha hecho ni la escuela y muchas veces tampoco se produce en el trabajo. Los diseñadores de juegos quizás no sean psicólogos expertos, pero han tenido que aprender qué es aquello que hace que la gente se quede enganchada a la pantalla, porque si no, no venden los juegos. Y aplican esos principios para conseguir que la gente siga jugando. ¿Cuáles son esos principios que hacen que algo sea divertido y que podamos apreciarlo como un juego? Básicamente son 4 principios. El primero de ellos es la ley de las emociones básicas. Lo que nos dice esta ley es que no vamos a aprender algo, no vamos a interesarnos por algo, a menos que esté asociado con algún tipo de emoción. Y los juegos aprovechan eso con
desarrollando, impulsando muchas emociones. La emoción de la curiosidad, muchas veces vinculada a una historia que se desarrolla en el juego, la emoción de la autoexpresión a través del personaje virtual que adoptamos en el juego, la emoción de competir con los demás, la emoción de colaborar, la curiosidad. Los juegos nos emocionan. Y si queremos, si queremos que el aprendizaje funcione igual, tenemos que conseguir también aplicar esas emociones para que el aprendizaje sea más fuerte, más duradero. El segundo principio psicológico es la ley de la incertidumbre. Como decía el poeta romano Ovidio, el placer más seguro es el menos placentero. En efecto, muchas investigaciones científicas han demostrado que la descarga de dopamina en el cerebro, que está asociada con el sentimiento de placer, es menor cuando estamos seguros de alcanzar una recompensa que cuando existe un cierto nivel de incertidumbre en esa recompensa. Y los juegos aprovechan ese principio psicológico de tal forma que nunca estás seguro de conseguir algo. Tienes expectativas. Y esa incertidumbre hace que quieras seguir jugando. Ese mismo principio vamos a llevarlo a la gamificación en el aprendizaje para que la gente quiera seguir aprendiendo, queriendo obtener la recompensa, pero sin estar siempre absolutamente seguro de conseguirla. El tercer principio es el principio de los efectos o las consecuencias inmediatas. Lo que nos dice este principio es que nuestro cerebro es muy eficaz a la hora de establecer asociaciones entre una causa y una consecuencia cuando esta se produce inmediatamente después de la anterior. Por ejemplo, si yo toco una estufa y me quemo, aprendo inmediatamente que no debo tocar la estufa. Pero si fumo y las consecuencias se producen dentro de 20 años, mi cerebro le va a costar muchísimo aprender esa vinculación entre una causa y su efecto. En los juegos aplican ese principio ofreciendo retroalimentación inmediata, todo el tiempo, a través de los puntos fundamentalmente y de otro tipo de recompensas, medallas, gadgets, etc. A veces también con algún castigo. Esa retroalimentación que ofrecen con los puntos, con las recompensas, hacen que la gente esté enganchada, que quiera seguir aprendiendo y que además ese aprendizaje sea mucho más eficaz. El cuarto principio que utilizan los juegos es el principio del progreso hacia la meta. Lo que nos indica este principio es que las personas estamos programadas para querer avanzar hacia los objetivos que nos ponemos y en la medida que lo conseguimos nos sentimos bien, reconfortados y motivados a seguir avanzando. Los juegos aplican esto mediante los niveles, las etapas, el progreso hacia la meta, que hace que los jugadores estén sumergidos y queriendo seguir jugando hasta alcanzar la meta. Todos estos principios psicológicos podemos utilizarlos para llevar los principios del juego al aprendizaje y hacer que el aprendizaje sea un juego, que el aprendizaje sea realmente divertido. Y en la medida que es divertido, al contrario de lo que decía la señora Trunchbull, solo si nos divertimos, vamos a aprender. Juguemos todos. Muchas gracias.